9 de la mañana en punto en Radio María y a esta hora compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema El Perú envejece. Y también te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Hola amigos de Radio María Perú, buenos días, soy Juliana Caxia. Hoy miércoles 15 de noviembre, estoy con un resfrío que ni les cuento, pero bueno, ayer me tomé mi tecito bien cargado con limón, miel y todas esas cosas que se ponen y me he podido levantar a estar con ustedes y a continuar con el día porque ya estamos cerca a fin de año y las cosas se van acelerando con la familia, el trabajo, etcétera. Pero bueno, hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que les quiero contar un poco cómo así entré a este tema, pero que me parece muy importante y me preocupa además que no esté mucho, no, mejor dicho, yo por lo menos no lo veo públicamente en la agenda nacional, ni cuando hay elecciones, un partido político o los candidatos lo ponen en su plan de gobierno, pero luego de investigarlo, me parece de suma importancia hacerlo, y es hablar sobre la población, cómo está conformada por edades la población del Perú, qué proyecta las cifras y qué consecuencias puede traer esta conformación, cómo va a ir cambiando la conformación de edades de nuestra población para nuestra vida diaria. Entré en esto porque parte del trabajo que yo hago, ustedes saben, ya les he contado, es promoción de la familia, ¿no? A través de políticas públicas, ir revisando leyes que hay, revisando todos estos organismos internacionales, etc. Y me pidieron de una organización educativa de alta dirección, o sea, es un programa de alta dirección, que por favor diera una clase a los que se habían inscrito en un programa que se llama Programa de Realidad Nacional sobre demografía y lo que le estoy contando, ¿no? Sobre cómo la conformación de la población impacta en un país y la importancia, y acá viene un punto que me parece esencial, de la familia, ¿no? Y de la promoción de la familia en este asunto de la población. Entonces, estuve por lo menos, no les exagero, si 3 semanas completas estudiando para poder hacer una presentación de 1 hora. Claro, un tema te lleva a otro, vas juntando con otros conocimientos y no he terminado de hacer un informe más grande que quiero hacer. La conclusión es que el Perú está envejeciendo. El Perú está envejeciendo, no parece, ¿no? Porque somos un país todavía, parecería que, ¿no? En ciertas zonas del Perú las mujeres tienen muchos hijos y más bien las políticas públicas y el Ministerio de la Mujer y la ideología de género y la educación sexual apunta a tener menos hijos, ¿no? No, que no tengan hijos, congela tus óvulos, etc., ¿no? Lo más importante es tu... Ojo, yo no estoy diciendo que no sea así, simplemente todo el mundo habla, promueve que no se tengan niños, pero nadie habla de las consecuencias que va a traer no tener niños, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo en que uno no debería traer hijos al mundo si no tiene pues la capacidad de educarlos y cuidarlos, eso también. Entonces es más o menos el huevo y la gallina, ¿no? Debemos trabajar para que efectivamente las familias puedan tener muchos hijos o varios hijos y más bien puedan darles una calidad de vida buena, ¿no? Entonces, pero bueno, yo para hablarles de eso necesitamos entender, ¿no? Algunos temas de contexto. El primero es que les quería contar que a nivel mundial el asunto de la población y el invierno demográfico, que se llama la falta de población, hoy es la prioridad número 5 de la ONU. Esto es bien paradójico, ¿no? Porque la ONU
es el mismo organismo que junto a todas sus agencias, fondos y programas, más bien impulsan el género y la anticoncepción, el aborto, ¿no? Pero bueno, han puesto como número 5 la prioridad de el invierno demográfico, hablar de población. Inclusive ellos tienen el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no? Que es como que el organismo de la ONU que vela por todo este tema de la población. Y es interesante porque cuando tú entras a su página, lo primero que te dice la página, es más, como estoy en mi computadora, Fondo de Población de las Naciones Unidas, lo primero que te dice es qué hace ¿no? ¿Qué hace el Fondo de Población? Es la salud sexual y reproductiva. O sea, el objetivo, ¿no? El objetivo de el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la salud sexual y reproductiva. Acá lo tengo, ¿no? ¿Qué hacemos? Salud sexual y reproductiva. Abajo de eso, planificación familiar, SIDA, salud materna, partería, fístula obstétrica, salud sexual y reproductiva. En los jóvenes, embarazo en la adolescencia, educación sexual integral, derechos humanos, igualdad entre los géneros, ¿no? Y asuntos de población, ponen envejecimiento, censo, cambio climático, dividendo demográfico, etc. Entonces, por un lado es su quinta preocupación o su quinta prioridad de preocupación de alerta, y por otro lado tienen el Fondo de Población, que su prioridad es el control natal. Esa es la primera, digamos, incoherencia o paradoja que uno encuentra. Pero ¿cuál es el asunto principal cuando uno habla de población? ¿Qué es lo que vienen descubriendo países como China, que ahora les voy a explicar, o Japón, o los países europeos nórdicos, por ejemplo, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, los países desarrollados de primer mundo que se le llama, están con una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque se están despoblando, tienen un problema muy grave, ¿no? No nacen niños, y por otro lado, cuando hacen políticas para promover la natalidad, fracasan, ¿no? Van y le dicen, ya, ahora necesitamos tener más hijos, entonces yo te voy a dar a ti un cheque por tanta plata, y te voy a dar, por cada hijo que tengas, te voy a dar permiso postnatal de mucho más meses, también se lo voy a dar al papá, ya no saben qué hacer. Las mujeres no tienen hijos. ¿Por qué? Porque hablar de población no es hablar de números. O sea, tú no puedes ir y decir, ya, ahora tengan hijos, ahora ya no tengan hijos. Población somos personas. Y por más que no quieran decirlo con estas palabras, yo sí lo voy a decir, poblar el mundo tiene que ver con afectos en la mayor parte de las situaciones. Es si las personas se quieren tener hijos, y para tener hijos tienen que relacionarse con el sexo opuesto, y hay todo un tema afectivo, sexual. Por eso es que nosotros decimos que, por ejemplo, en el Perú la educación sexual debe ser afectivo-sexual, no solo educación sexual integral, ¿no? Y hay afectos. La gente, por su naturaleza, que van a tener que, como siempre decimos, volver al origen, ¿no? De la naturaleza del ser humano, para poder poblar el mundo, antes tiene que relacionarse afectivamente. ¿Por qué? Porque tampoco se trata, que ese es otro desafío, de poblar el mundo por poblarlo. Porque yo podría poner entonces una fábrica de embriones, ¿no? Y una fábrica de mujeres y tengo hijos. No, porque tampoco se trata de traer ciudadanos, entre comillas, de cualquier tipo, por ponerle un término, sino que tienen que ser ciudadanos que aporten a la sociedad positivamente. ¿Se dan cuenta? O sea, no, yo no puedo ¿de qué me sirve a mí? Que ese es uno de los grandes problemas de la migración, por ejemplo, en el mundo, que yo abro las fronteras y digo, ya, tráigame todos los pobladores del mundo para poblar, o sea, todas las personas que a ti te sobran, tráemelas acá al Perú o a mi país para que yo tener población. ¿De qué me sirve una población? Y, por ejemplo, abren las cárceles y me traen a todos los presos. Ya voy a tener más pobladores, pero no es el tipo de poblador que se necesita para generar mano de obra, generar fuerza de trabajo, generar recursos, generar impuestos, generar nuevas familias para poder tener nuevos pobladores. ¿Se dan cuenta? Entonces volvemos al origen, que es para tener
población buena, por ponerle un término, ¿no? Que contribuye a la sociedad, necesita familias buenas. Y todos los últimos 60 años, desde los años 60, la revolución sexual, por ponerle un inicio más tangible, ¿no? Porque esto empieza un poco antes, con todas las ideas pues, de ateas y qué sé yo, antirreligiosas, bueno, toda la parte que ya alguna vez hemos comentado de historia del pensamiento. Entonces, tenemos 60 años de revolución sexual, de feminismo, de género, anticoncepción, control de la población, donde tú ahora le tienes que decir a las mujeres, ya olvídate de ser la diosa empoderada que ya no llora y factura. Ahora es importante que tengas hijos. Y no solamente tengas hijos, sino que te cases joven para que puedas tener más de dos. ¿Por qué? Porque 2 hijos, 2,1, es la tasa de reemplazo generacional que debe tener una población en promedio, en países donde la mortalidad infantil es más alta, tiene que ser más alta, pero veamos, en nuestro país, que en países más o medios y desarrollados, 2,1 para que por lo menos reemplacen al papá y a la mamá, ¿no? Entonces es mejor tenerlo joven. ¿Por qué? Porque evitas problemas de infertilidad que existen. Eso es uno de los grandes asuntos de los cuales se está enfrentando la gente, ¿no? Que las mujeres mayores de 35, 40 años, cuando quieren tener hijos, no resulta tan fácil tenerlos, ¿no? Entonces, claro, ahora vienen con congela tus óvulos, pero todo se va complicando, ¿no? Entonces, les decía, tenemos, un momento, perdón, población, mujeres que ya les han dicho que me parece que está bien, ¿no? Que lo más importante es la carrera, lo más importante son los títulos, la plata, que se olviden de tener hijos, y hoy les tienes que decir, de verdad, tu aporte a la humanidad es poblar. ¿Cómo lo hacemos? Es un desafío, y por eso no funcionan las políticas de control natal, porque no, como repito, cuando hablamos de población, no estamos hablando de animalitos o de números que ve un economista, un demógrafo o un gestor público. Una persona que habla de población tiene que entender la naturaleza del ser humano, y eso es lo que han venido, lo que no ha pasado, que de los temas de población se lo han dejado a técnicos numéricos. Pero esos numeritos y esas barritas y esas proyecciones, detrás de eso son personas que, como les decía, tienen afectos, y para poder cambiar digamos, la estructura de una población, necesitas pensar en quiénes lo van a hacer y cuáles son sus motivaciones para hacerlo. Entonces, si tienes, les decía, 60 años de cultura antinatalista, ¿no? Feminista nociva, porque está bien, las mujeres tenemos derecho a todo, pero pero digamos, se han ido al extremo de alejarla totalmente de la maternidad y la familia. La maternidad ha sido atacada, estigmatizada, ¿no? Más o menos que tu cárcel, lo peor que te puede pasar en el mundo es tener hijos, casarte, el hombre macho patriarcal, etcétera. Se ha tratado de deconstruir, o se ha deconstruido ya en estos países desarrollados, la imagen de la familia. El hombre, ¿no? Deconstruido, nuevas masculinidades. Entonces tenemos un problema cultural que ya otros países, como les decía, los nórdicos, los del primer mundo, lo están sufriendo. Nosotros todavía no tanto. China, por ejemplo, que siempre hablamos de, uy, China, tanto chino, están desesperados. ¿Por qué? Porque con las políticas del hijo único hubo varios problemas, ¿no? Varios problemas. El primero es que si tenían que escoger entre tener niño y niña, tenían niño. Entonces muchas niñas fueron abortadas, no hay tantas mujeres. Pero en el 2016, cuando termine esta política, dan la orden, digamos, el gobierno dice, bueno, ahora tengan todos los más hijos, ya no solo uno. Bueno, desde ese entonces la población china ha caído cada año, creo que va cayendo 10% o 12%. Y claro, si ustedes se dan cuenta, y con esto termino para irnos a la pausa,
China, su gran fortaleza económica es la mano de obra barata, que la da la población. Sin población, ya no van a ser unos competidores ni la potencia mundial que son hoy. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque con cómo ser padres en el siglo XXI. Y nunca estás solo, estás con Jesús y Radio María. Radio María te acompaña siempre. En Radio María compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia hoy con el tema El Perú envejece. Radio María, distintas frecuencias y una misma sintonía, el amor. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en cómo ser padres en el siglo XXI. Estábamos hablando sobre población, había hecho una introducción en la primera parte y aquí quisiera un poco ya entrar al tema en lo que está pasando en el mundo para ir rápidamente en el Perú. Hay algo que se llama en demografía, para tratar de hacerlo simple, que es la estructura de edades. Ustedes no sé si han oído hablar de la pirámide poblacional, que no siempre es pirámide. Lo ideal es que sea pirámide. ¿Por qué? Porque en la parte ancha de abajo de la pirámide, ¿no? Debe haber niños y jóvenes. Y en la punta, los viejos. Acá, siempre que cuando he hablado de este tema últimamente, pido disculpas porque ahora, o sea, cuando hablas de demografía, 65 años a más eres anciano, ¿no? Entonces, pero vamos a usar esos términos de edades para poder entender, ¿no? Entonces, en el mundo, actualmente la pirámide poblacional ya no es tan pirámide, se está comenzando a volver un rectángulo hasta que se comienza a invertir, ¿no? Hay más viejos que jóvenes. Y eso trae muchos problemas. Por ejemplo, acá tengo la pirámide del mundo en el 2023, de octubre del 2023, y la población mundial es 8.000 millones, ¿no? 0,45 mil, etcétera, 8.000 millones, de las cuales actualmente de 0 a 14 años, que en el 1950 eran el 34,3%, se ha ido reduciendo sucesivamente, ¿no? Al 30,1%, 20,1%, 16,4%, y finalmente está en el 15,6% de la población mundial. Es decir, hay 2,2 veces menos personas de 0 a 14 años que lo que había en 1950. Y al mismo tiempo, las personas mayores de 65 años van a ir aumentando hasta ser 6 veces más de los que fueron en 1950. De hecho, la ONU, en este Fondo de Población, destaca que en el año 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. La población mediana, la edad mediana de la población, esto es importante, es la edad promedio de la población también,
está subiendo. Imagínense, en 1950 la edad media de los japoneses era de 19,2 años, la época de las guerras, ¿no? En el año 2000 es de 41,3 años y para el 2050 proyectan que la edad promedio de los japoneses será de 53,2 años. En el Perú va más o menos por ahí. En 1950 teníamos una media de 19,1 años, en los años 2000 sube a 22,7 y en el 2050 la edad promedio de los peruanos será 39 años. O sea, habrá más gente camino al envejecimiento. Entonces sí estamos pasando un invierno demográfico en el mundo, ¿no? En el Perú, acá voy a ir al caso del Perú, tenemos que el mayor ritmo de crecimiento de nuestra población fue entre el periodo de 1961 a 1972. La tasa anual de promedio de crecimiento de la población era 2,8, ¿no? Pero a partir de 1972, la población ha empezado a disminuir. En el periodo del 2007 al 2017, el crecimiento de nuestra población fue solo del 1%. Y entre los años 2017 y 2023, o sea, la actualidad, la tasa de crecimiento anual, ¿no? Es de 1,3. Sin embargo, cuando vemos las proyecciones, en el año va a ir disminuyendo. Ahora tenemos un pico de 1,3, pero según las proyecciones va a ir cayendo 0,9, 0,8, 0,7, hasta llegar al 2050 con una tasa de crecimiento poblacional de 0,3. Nosotros, además, nos encontramos en plena transición demográfica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comenzar ya a ser menos jóvenes y más viejos, ¿no? Las proyecciones indican claramente que entre el 2040 y 2050 la población adulta irá en aumento, llegando a cifras muy similares a los totales estimados de los tramos de menor edad, lo que en definitiva traerá consigo un envejecimiento progresivo de la población. Todo esto que les estoy diciendo son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, de Investigación, el INEI. En el 2023, el grupo de edad entre 15 y 59 años pasó de representar el 51,5% en el 1940 al 62,3% en el año 2023. Y se va reduciendo les voy a poner una comparación, en 1940, ¿ok? La población de 0 a 14 años era el 42%. Y la población mayor de 60 años era el 6,4%. Este año, la población que era de 32,1, que es la de 0 a 14, es 24,1, la mitad. Y la de 60 a más años es 13,6, el doble. O sea, tenemos la mitad de población de 0 a 14 años y el doble de 60 años o más. Además, como les comentaba, también ha ido creciendo la edad promedio de nuestra población. En 1940 la edad era 24 años, en el 2023 la edad promedio es 33,6 años. ¿Ok? Entonces, y acá hay un dato interesante. En el año 2040 va a pasar en el Perú lo que pasó en el nivel mundial en el 2018, que van a haber más viejos que jóvenes. En el 2040, que faltan 17 años, estamos, ya vamos a hacer ese cruce, ¿no? Se cruzan las líneas de los de 0 a 14, de los 60 más. Todo esto confirma, las estadísticas confirman que estamos camino al invierno demográfico. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? ¿No? Que estábamos sobrepoblados. Bueno, todo esto no, que nos vamos a morir, ¿no? El mito, es un mito la sobrepoblación, que viene, les voy a contar rápidamente, de un contexto en el que de repente la gente veía, ¿no? Que
hasta el año, o sea, la población mundial durante miles de años se mantuvo en ¿cómo decir? Una especie de meseta, ¿no? Éramos menos de 1.000 millones. Y de repente, a partir del siglo XX, ¿no? Comenzó a crecer la población de una manera, o sea, pasamos de 1 millón a 2 millones, de 2 millones a 3 millones, de repente a 4 millones, 5 millones, la gente dijo, oh Dios, nos estamos sobrepoblando, ¿qué vamos a hacer? Dejemos de tener hijos. Pero lo que no vieron los demógrafos que alertaron, ¿no?, de esta sobrepoblación, es que no es que estábamos naciendo más personas, sino que estaban muriendo menos personas. Estamos muriendo menos personas. Acá lo tengo. En el 1700 eran 600 millones en el mundo. En 1800 era 1 billón, o sea, más o menos ya se estaba duplicando. En 1928 se había duplicado, o sea, en 200 años se duplicó a 2 billones. Luego, en 1950, o sea, 25 años después éramos 2,5. En 1987, o sea, casi 40 años después, éramos el doble, 5 billones de habitantes, 5.000 millones, ¿ok? 5.000 millones. Y de repente, en el 2019, éramos 7.700 millones. Entonces, oh no, dijeron, estamos multiplicándonos porque ha pasado algo, ¿no? Hemos estado, desde que existe el hombre hasta más o menos 1.700, éramos menos de 1.000 millones y ahora nos estamos duplicando. Pero bueno, a partir de 1968, que fue el pico de crecimiento, ya no hemos crecido al mismo ritmo y más bien la población está cayendo. En el 2100, el año 2100, o sea, en 70 años, 80 años más o menos, nuestra tasa de crecimiento mundial va a ser casi 0%. Entonces, y claro, y se va cambiando la conformación geográfica, porque Europa va a desaparecer, digamos, en cuanto a originarios europeos, pero va a haber más gente en África, en Asia, ¿no? Que está migrando, y por ejemplo, lo que está pasando en Francia o en España. Las mujeres españolas tienen casi 1,2 hijos en promedio por mujer española, pero las mujeres migrantes tienen 6 hijos. Entonces, claro, ¿quién está poblando, digamos, sus países? Personas que migran de otro lado. Entonces, trae, como les digo, una serie de consecuencias que vamos a ver ahora. Entonces, no era que nos estamos reproduciendo como conejos, sino que estamos dejando de morir como moscas. Porque cuando comienza a haber población, no es que, como les decía, nazca más, sino que el promedio de vida, que hasta 1700, 1800, ¿no?, inicios del siglo XX, era 40 años, tenemos gente que vive hasta los 80. Entonces, claro, tienes niños, pero los demás no se mueren. Entonces, lo que estaba pasando era que, como decíamos, la población se iba juntando porque no se moría. Pero, ¿qué hicieron? No tengan niños. Entonces vamos a, como les decía, a controlar la población, pero lo que encontramos hoy es que la estructura de edades está volteada. Hay muchos viejos y pocos jóvenes. ¿Y qué consecuencias trae esto? Trae muchas consecuencias, no solamente a nivel económico, que es lo que la mayoría de gente habla. A nivel económico, por ejemplo, ¿no? Se pone en peligro el fondo de retiro. ¿Por qué? Porque o sea, los viejos viven de lo que aportan los jóvenes. Entonces, si no tiene fuerza laboral joven, los viejos se vuelven una carga al Estado, ¿no?, para poder pagarle sus pensiones. Y esto trae problemas a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si son pocos, se les tiene que cargar más impuestos o más aportes a los más jóvenes porque tienen que sostener a los viejos que son mucho más, ¿no? Luego, los sistemas de salud tienen lo mismo, el mismo problema. Los sistemas de salud públicos, ¿no?, también requieren del aporte de los jóvenes, de la fuerza laboral.
o sea, los impuestos lo pagan, en nuestro país tenemos mucha informalidad, pero digamos, en países más formales, igual los que mueven la economía son los jóvenes, ¿no? Porque son los que trabajan, los que más gastan, etcétera. Tienes luego también problemas de cuidado, que eso es un tema a nivel personal. Si tú tienes un hijo, ¿no? O no tienes hijos, también te vuelves una carga en el cuidado en la vejez. Las familias numerosas o con muchos hijos pueden, digamos, organizarse de una mejor manera para el cuidado de los viejos, de los ancianos. Y hay un tema interesante, ¿no? Porque toda esta creación del fondo de pensiones también generó la sensación de que no necesitas hijos para la vejez, ¿no? Porque dices, no, yo tengo mi fondo de pensiones, con mi plata yo me las arreglo. Pero bueno, ahora el problema es que en estos países, bueno, y en el nuestro prontito no va a haber plata tampoco para que te repongan tu fondo de pensiones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego tenemos el problema de la soledad, ¿no? Los niños en China, por ejemplo, hijos únicos que tienen hijos únicos, no tienen tíos, no tienen primos, ¿no? No tienen familia extendida, no tienen hermanos, y todo eso genera mucha soledad y por eso también vemos tasas tan altas de depresión y suicidio en estos países, donde la familia no existe. O sea, como le digo, es un tema súper complejo que cuando te vas metiendo y vas escarbando, te das cuenta que, oye, ¿será que o sea, tener hermanos, tener hijos, tener familia tiene que ver también con muchos problemas sociales que hoy enfrentamos? Bueno, vamos a seguir analizando el rol de la familia en este tema en el siguiente bloque. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia hoy con el tema El Perú envejece. Y te invitamos a que puedas participar con nosotros marcando nuestro número de cabina, el 2048-720. 2048-720, prefijo 01. También puedes escribirnos al WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Nos escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña las 24 horas del día. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en el último bloque de cómo ser padres en el siglo XXI en Radio María Perú. Ya saben que en este bloque pueden hacer llamadas para comentar lo que estamos hablando. Y yo les voy a ir comentando que, como les decía en el primer bloque, aquí el asunto de fondo es cómo hacemos
para cambiar esta realidad, ¿no? Y nuevamente aquí entra el origen de todo y es la familia, la familia. Tenemos que dejarnos ya de tonterías, de todas estas corrientes ideológicas, ¿no? Que buscan más bien destruir a la familia, que te dicen que tu valor está solamente en lo que haces, ¿no? Confunden el sentido de la vida con el éxito, etcétera. O sea, hay un montón de cosas por las cuales trabajar y es buscar, por ejemplo, resolucionar temas como conciliación del trabajo, ¿no? Con el hogar, porque hay otro punto, acá un poco pensando en voz alta, ¿no? Con ustedes, es que, claro, todo esto que estamos hablando viene también con otros cambios sociales, por ejemplo, económicos, ¿no? Hoy es mucho más caro vivir que hace 50 años. Porque a veces uno se pregunta y dice, ¿cómo así? Pues nuestros papás o nuestros abuelos hacían para poder vivir con menos y tenían hasta casa, varios hijos, ¿no? Es porque hoy toda la cultura más materialista, ¿no? Hace que sea más caro tener hijos. Y acá interesante leí cuando estaba investigando sobre este tema, que era la paradoja demográfica, ¿no? Porque te dicen, si no tienes dinero, no deberías tener muchos hijos. Los que deben tener hijos son los que tienen mucha plata. Pero los que tienen mucha plata no tienen tantos hijos. Entonces tú dices, qué raro, ¿no? Por los pobres, entre comillas, no deberían tener hijos y los ricos sí, pero los ricos no tienen plata. ¿Por qué? Porque para una persona con plata, educar un hijo es caro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque le tienen que dar el nivel de vida que ellos tienen. Entonces no van a ir a un colegio barato ni público, tienen que ir al colegio caro. Entonces, claro, si yo voy a mandar 5 hijos a un colegio caro, es distinto si mando 5 hijos a un colegio público. Yo puedo tener 5 si es que en mi forma de vida es una forma totalmente válida de educar a mis hijos, ¿no? Cuando terminen el colegio tienen que ir a la universidad más cara. Claro, manda 5 a la universidad más cara es diferente a decir, ok, 5 van a trabajar en mi tierra, en mi fábrica, en mi empresa familiar, ¿no? No necesito educarlos en una universidad, sino simplemente yo tengo recursos de autosubsistencia en los cuales mis hijos más bien contribuyen, ¿no? No, tenemos que viajar 2 veces al año, claro, 5 a Estados Unidos, a Europa, es distinto a decir, no, nuestras vacaciones vamos a ir a pasear o nos vamos a quedar en la casa. O sea, es distinto. Entonces, esa es una de las paradojas demográficas que dicen los especialistas está sucediendo, que es mentira, porque los que tienen más dinero tienen más hijos. Tengo una llamada de Rosario de Magdalena. Buenos días, Rosario. Buenos días, doctora. Exactamente lo que usted dice, hay que criterio para tener mejor población, ¿no? Y que sea sostenida, tiene que ser una política entonces de afectos, formar a los jóvenes, a las familias en afectos, en virtudes, ¿no? Y para eso la religión católica es lo más adecuado, ¿no? Que Cristo nos vino a enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Y quiero rescatar tu término sostenible, porque ustedes saben que hay personas que están hablando sobre que el dividendo demográfico sostenible, usando esa palabra, es la familia. Dice, el sociólogo Paul Amato calcula que si Estados Unidos tuviese actualmente el mismo nivel de estabilidad familiar que tenía en 1960, el país tendría ahora 750.000 niños menos repitiendo curso, 1,2 millones de expulsiones escolares menos, 500.000 actos de delincuencia juvenil menos, alrededor de 600.000 niños menos recibiendo terapia, cerca de 70.000 intentos de suicidio menos cada año.
Las familias sostenibles no solo se reproducen, también educan a la siguiente generación con los valores y el capital humano requeridos para prosperar como ciudadanos adultos, trabajadores y consumidores. Y las familias encabezadas por matrimonios son las que más probabilidades tienen de triunfar en la educación de la siguiente generación. Así que esto que dice Rosario es totalmente cierto. La familia es el dividendo demográfico sostenible. Esto ya lo hemos hablado porque existen un montón de estudios a nivel mundial donde, por ejemplo, se estudia cuál es la conformación o la estructura de convivencia que mayor bienestar le da al ser humano, o sea, sin ningún tipo de sesgo ni religioso ni moral. Y los resultados son que las personas educadas y que crecen con papá y mamá juntos tienen mayores índices de bienestar que los que no. Tengo una llamada de Tulia de Los Olivos. Buenos días, Tulia. Buenos días, doctora. Agradeciendo anticipadamente todos los consejos que usted nos da de ser padre. Yo soy una abuelita de 81 años y estoy educando a un niñito de 13 años y es difícil, pero no imposible con sus sabios consejos. Y también tengo una nieta. Lo que yo quería decirle es que yo comulgo con usted lo que dice, que a veces no es necesario tener tanto dinero. Yo soy profesora y tuve 3 hijos. Bueno, también fui muy humilde, pero la luché y mis padres me enseñaron muchos buenos valores, aún careciendo de algunas cosas que eran vanidad, ¿no? Un maletín nuevo, bueno, no sé, esas cositas que ahora se cultivan mucho entre los muchachos, que las zapatillas, que esto. Yo no estoy criando así, no sé si estará haciendo bien. Él tiene lo que su padre le puede dar, porque mi hijo es separado, entonces estoy educándolo. Así, y él también hace su trabajito acá, ¿no? Por ejemplo, pasea un perrito, le da de comer perrito y la persona le paga. Entonces él sabe lo que estamos haciendo, valorando el trabajo de su padre y también lo de él. Que la vida, como decía otro día el padre, Radio María, que yo escucho siempre, la vida es dura, pero hay que enseñar también tiene satisfacciones y alegrías. No sé, doctora, cómo podría aconsejar si está bien con la niñita, es traviesa, pero también le inculco los valores, rezamos juntos. Escúcheme, educar, gracias Tulia. Le agradezco, me da un poco de, entre comillas, risa, porque el otro día mi hija de 13 años actúa, está en una escuela de teatro de niños y trabaja ahí, o sea, de verdad que va y ayuda, y por ese trabajo la becan, ¿no? O sea, ella va y la beca a la profesora y les hace las redes sociales. Yo le he puesto en cursos, por ejemplo, de manejo de redes sociales para que las maneje bien, no para que cuelgue tonterías, ¿no? Y el otro día tuvieron una temporada de trabajo y pero le pagaron creo, 200 soles por trabajar, creo que 20 días. ¿No? Obviamente para mí no es un tema de dinero, ni mucho menos, sino que la niña pues aprenda qué hacer, ¿no? Y el otro día viene y me dice, mami, me falta, como está en la edad que le salen los granitos y no sé qué, me dice, ¿me puedes comprar mi jabón de la cara? Yo le digo, sí, claro, porque siempre le compro su jabón. Y me dice, ¿también me puedes comprar un agua micelar, que es esta para quitarse el maquillaje? Ella no se maquilla porque yo no la dejo, pero se maquilla para el teatro. Y le dije, oye, ¿tú no trabajas? Le dije, ¿no has ganado tu plata? Sí, bueno, esa plata, le dije, te compras tu agua micelar porque es para el teatro, para eso, o sea, tú te lo has ganado trabajando en el teatro, bueno, inviértelo en tus temas de teatro, ¿no? Y me dijo, ay, ya. Y se fue así entre risa y como que creo que fue bonito porque no se lo esperaba, pero me dijo, es que estoy ahorrando para comprarme no sé qué. Le dije, bueno, yo también quiero ahorrar para comprarme más cosas, pero tengo otras obligaciones y si quieres tu agua micelar, te la das, hasta 30 soles. Entonces, pero digo, lo que estás haciendo, que pasé los perritos y tal, es importante que ellos vayan también viendo que la vida pues cuesta y que tienen que trabajar, ¿no? Pero yo creo que hoy nuestro rol principal como padres de familia es contrarrestar la cultura consumista, relativista, hipersexualizada, es muy complicado porque hoy, independientemente de que tengas o no mucha plata o poca plata, hay cosas que están disponibles igual. Por ejemplo, una canción. O sea, puedes tener cualquier teléfono o cualquier computador o cualquier tablet
y tú puedes acceder a la canción que tú quieras en YouTube, o sea, todo está disponible. En nuestra época, por lo menos en mi época, cuando yo tendría pues 40 años, si tú querías escuchar la canción que querías y no tenías plata para comprarte el cassette, ¿no? O lo que fuera, tenías que esperar que en la radio suene. Y llamabas por teléfono, ¿no? Y entonces tenías que hasta ser paciente para escuchar la canción que te gustaba si es que no tenías el disco o el cassette, ¿no? Yo me acuerdo clarito, imagínense, una imagen de en la casa de mi abuela, en la cocina, mi abuelo, yo vivía con él, con ellos, sentado en la cocina con un disco de Navidad de Yola Polastri, un LP de Yola, imagínense ahí, y mi abuelo tomaba su té y su disco al lado, ¿no? Entonces yo miraba el disco y tendría pues 5 años, 4 años, y lo miraba y yo me iba acercando y él se iba tomando su café. Claro, ahora entiendo que era para mí, pero hizo todo este show, ¿no? Y yo, abuelito, le decía, y ese disco, me he comprado mi disco de Yola, ¿no? Pero fue, pues, imagínense que en 43 años me acuerdo de esa imagen porque era tan la emoción de poder tener un disco de que yo lo ponía en la radiola esta grande, ¿no? Que tenían en la casa y poder escuchar infinitamente las canciones de Yola. No tenía que esperar el programa ni nada, ¿no? Y eso era pues mi mundo y mi felicidad. Ahora pues eso no existe, pues porque los chicos tienen todo eso disponible. Entonces, claro, se vuelve un desafío comenzar a trabajarles virtudes como la paciencia, ¿no? La generosidad, el respeto, el esfuerzo, la fortaleza, la templanza. Todo esto sumado a gente que le dice haz lo que te dé la gana, no importa, mientras se puede hacer, hazlo, ¿no? Y toda esta cultura también hace que en lo afectivo no nos relacionemos tan bien y por eso cada vez haya menos matrimonios, más divorcios, más madres solteras, más niños que nacen fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no es que los chicos sean malos, sino es que así han sido educados y así es como la cultura les dice que es lo correcto y cuando uno viene y dice, no, mira, lo que te va a hacer bien es esto, te dicen que eres retrógrado, antiguo, gugufato, pero, y acá viene la parte positiva, el otro día que les contaba que estaba estudiando este tema, escuché muchas personas que hablaban sobre esto. Los seres humanos nos autorregulamos. Por eso no nos hemos extinguido. Porque siempre la naturaleza y la sensatez sale adelante porque nos tenemos que preservar. Entonces, claro, no nos vamos a despoblar o no nos vamos a extinguir porque el ser humano se preserva, pero sí pagamos las consecuencias de tomar decisiones hoy sin ver qué puede pasar adelantarnos a 100 años. Hoy parecería que basta con que se puede hacer y lo hacemos, ¿no? La inteligencia artificial. Existe, hay que usarla. Ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde la puedo usar? No, no importa, úsala y de ahí vemos. Igual con la medicina. No, si se puede, hagámoslo. Con la ciencia, sí, pero por eso existe la bioética ahora, ¿no? Es decir, sí, pero hay ciertos límites en los cuales tú tienes que cuidar la dignidad humana, preservar la humanidad. No puedes hacer lo que te da la gana. Yo por mañana me meto una bomba que destruye el mundo, no la puedo lanzar porque me provoca. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas que hoy la cultura te dice, basta que la puedas hacer, hazlas. Es moralmente bien el simple hecho de que existan. Y toda esta manera de pensar nos ha pasado la factura y hoy estamos pagando las consecuencias. Y en el tema de la población va a ser igual. Vamos a pagar las consecuencias como sociedad de haber tenido una cultura antinatalista. Ya lo está pagando Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, España, todos los países, entre comillas, desarrollados, están se van a volver menos desarrollados por haber tenido políticas progresistas. Y pagarán las consecuencias, pues. Así es, nadie se libre. Pero bueno, amigos, ya me dicen de cabina que hemos llegado al final. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy también y
los espero el próximo miércoles aquí en Radio María Perú, en Cómo ser padres en el siglo XXI. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos.